Quería que su nombre fuera conocido en toda la tierra. Quería que su nombre fuera honrado, respetado y apreciado. Quería que su pueblo lo invocara usando su nombre propio. Nunca quiso que su santo nombre fuera deshonrado o desprovisto de autoridad. El tercer mandamiento ordena: no tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano. Explicación rudimentaria. La palabra hebrea shab, comúnmente traducida como vano o vanidad, significa vacío, sin valor o hasta falso. El mandamiento de no tomar el nombre del Creador en la mayoría de los casos se entiende como blasfemar, tal como usar su nombre para maldecir. Mientras claramente eso es algo que nunca se debe hacer, la mayor parte del mundo parece estar perpetrando una violación aún peor de este mandamiento todos los días, al reemplazar completamente su nombre con títulos falsos, vacíos y generales, y hasta olvidándolo por completo. En verdad que hemos considerado su nombre, cuál es el nombre sobre todo nombre, como algo sin valor. Creo yo fehacientemente que son dos personajes bíblicos, dos personajes espirituales distintos. En Mateo 7, el propio Mashiach dijo: en aquel día vendrán muchos y dirán, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y yo les diré, apartaos de mí, violadores de la ley. O sea, hay un problema de identidad. Ellos hacían esto en nombre de un Mashiach que se les había enseñado. Y todo funcionaba. Había poder, había respaldo. No era que habían engañado, profetizaban, echaban fuera demonios, sanaban y hacían muchos milagros. Y finalmente se van a dar cuenta de que no era el Mashiach el que estaba con ellos. Dicen en su nombre, o sea, y va a haber un problema de identidad. Leemos en Oseas capítulo 2, versículo 17, que dice claramente: porque quitaré de su boca los nombres y nunca más serán mencionados por sus nombres. Muchas personas no pueden comprender cómo es posible que se haya hecho tanta abominación en cuanto a traducción. Los nombres de Jesús, Cristo, Jehová, etc., no solo son nombres blasfemos, sino que también son nombres paganos, sucios e inmundos. Un detalle muy importante que se les pasó por alto es que los nombres no se traducen. En la cultura hebrea, un nombre propio tiene un propósito. El Elohim de Israel, Yahweh, es su nombre. Nos advirtió no solamente que la pluma mentirosa de los escribas torcerían la riqueza del idioma hebreo, sino que también, como leímos en el profeta Oseas, que nos quitaría los nombres paganos de nuestras bocas. Una de las cosas principales que el creyente, por decirlo así, debe entender es que Yahweh hace una completa distinción en todo. ¿Se imagina usted al Elohim Kadosh de Israel aceptando nombres de demonios? Claro que no. En la primera versión de las Escrituras sagradas, del hebreo al griego, en el Pasuk 1, es decir, el versículo 1 de Génesis, pusieron en el griego Enargi episten o Zeus ton ouranon keitingin. En el principio creó Zeus los cielos y la tierra, cuando en realidad la palabra original es Elohim, que nada tiene que ver con ese otro nombre. En el texto original dice Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Entonces, entendiendo que este dios pagano de los griegos influenció toda la cultura occidental con sus ideales, veamos por qué se colocaron estos nombres. De Zeus se tradujo a Deus, de Deus se tradujo a Theos, y de Theos se tradujo a Dios. O sea que podemos ver el origen, el trasfondo de la palabra Dios. Por ejemplo, la palabra teología significa el estudio de Zeus. Existe solo un nombre verdadero para el Salvador, y su nombre es Yahshua. Jesús en griego, Jesús,
de acuerdo al uso actual desde el siglo II, cuando empezó, al principio a ser introducido encubiertamente por los apologistas, hasta que finalmente decretado como el nombre oficial del Salvador por el emperador perverso Constantino y confirmado en el primer concilio de Nicea en el siglo IV. Desde entonces y a partir de ahí está plasmado en los códices griegos postniceanos, de modo que al reequivaler las 5 letras del nombre griego Jesús, tenemos Jesús, lo cual para nada tiene relación con el nombre original Yahshua. Buscando entonces los fonemas que tengan sentido en las 2 lenguas antes citadas, encontramos al menos 2 sustantivos. 1, Zeus, el rey de la mitología y paganismo helénico, y 2, Sus, que en hebraico significa caballo. Jesús es una traducción de tercera generación. ¿Cómo es esto? Bueno, la primera generación, es decir, el original hebreo, es Yahshua. La segunda generación, es decir, la griega, es Jesús. Y la tercera generación, latina o latín, es Jesús. En otra forma de declarar el nombre falso de Jesús, encontramos 2 palabras que también dejan un horrible sabor, y es la palabra hebrea, Jesús. Se lee, obviamente, de derecha a izquierda. Escrito en hebreo significa o G, que significa en hebreo antiguo aquí, de ahí viene Jiné, y Sus, que significa un caballo. Por lo tanto, encontramos la palabra aquí, un caballo. Un caballo es una bestia. Entonces, el falso nombre de Jesús es la verdadera marca de la bestia, como lo encontramos en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 17. Este es el caballo blanco que salió para vencer. Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. Y detrás de él, como su capitán, le siguen el caballo rojo, Marte, dios de las guerras, el caballo negro, Hermes, Mercurio, dios del sucio comercio mercantilista, y el caballo amarillo, Plutón, el dios de los sepulcros. Dice Tehilim, Salmos 33, versículo 17, vanidad es el caballo para salvarse, por la grandeza de su fuerza no librará. Después que el nombre Jesús lo tomaron de una bestia, los greco-romanos a casa, hemos salido de Roma y su teología de reemplazo. Hemos confesado los nombres cados de Yahweh y Yahshua. Ya no le llamamos a nuestro Padre Dios, porque Dios viene del griego Zeus y significa, ¿verdad?, un Dios pagano. No le llamamos Jehová, porque eso es una forma híbrida que significa en hebreo, miren la calamidad. Es una forma transliterada del tetragramatón que los masoretas escondieron el nombre sagrado y los traductores cristianos no se percataron de esto, surgiendo la forma híbrida de Jehová en toda lo que es el siglo XV y XIV. Asimismo, no llamamos a nuestro Redentor, a nuestro Salvador Jesús, porque Jesús es una forma grecolatina y es una forma variante de Yeshua, que quiere decir Yahweh salva, mientras Jesús lo que significa es miren un caballo. Así es que por eso le llamamos a nuestro Salvador Yahshua, que quiere decir Yahweh salva. Igualmente a la Torá del Eterno no le llamamos Viejo Testamento ni Nuevo Testamento, le llamamos la Torá, porque esa es la instrucción. Porque un testamento lo escribe una persona que haya muerto, y como el dueño de la Torá no se ha muerto, por eso no le llamamos Nuevo y Viejo Testamento, le llamamos Primer Pacto y Pacto Renovado. Hemos regresado a las fiestas del Eterno, en el cual celebramos todos los años las 7 fiestas bíblicas que celebra el pueblo Kadosh, ¿verdad? Lo que es Pesa, Hamatzah, Bikurim, lo que es Shavuot, lo que es Yom Teruah, que es la próxima fiesta que vamos a celebrar. Luego está Yom Kippur,
y luego está Sukkot. Las fiestas bíblicas son el reloj profético del Eterno. Por eso la palabra declara que tenemos que celebrar las fiestas. ¿Por qué? Porque esto es un Mikra, y un Mikra es un ensayo, y en el milenio vamos a estar celebrando estas fiestas bíblicas. Cuando todo sea restaurado, las fiestas que estaremos celebrando en aquel lugar son las fiestas que están establecidas en la Torá del Eterno. No vamos a celebrar otras como el paganismo la celebra, Día del Padre, Día de la Madre, San Valentín, Nochebuena. No, vamos a celebrar las fiestas que están escritas en la Torá. Por eso hemos restaurado las fiestas bíblicas y hemos restaurado el nombre del Eterno y también el Día del Eterno, que no es el domingo, porque el domingo es un día pagano dedicado al sol. El Día del Eterno desde la creación es el Shabbat. Por eso nosotros no guardamos Shabbat para ser salvos. No, porque hemos sido salvos a través de Yeshua HaMashiach. Es la única opción para ser salvos. Nosotros, porque somos salvos, es que guardamos Shabbat. Guardamos los mandamientos del Eterno. Fíjense que aquí tenemos una menorá, ¿verdad? Una hermosa menorá. Tenemos un shofar y ya tenemos en nuestra casa la mezuzá. Así es que dándole cumplimiento a los mandamientos que dice el Padre. Estos son los mandamientos y estatutos y decretos que yo te he dado para que lo guardes en tu corazón y lo tengas, como declara la palabra en el libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 6. Estas son las palabras que Yahweh tu Elohim te ha dado, estatuto perpetuo, para que lo guardes y lo guardes en tu corazón, y la ponga como frontal en tu frente, como un brazo, como brazo derecho, la ponga entre tus dinteles. Por eso nosotros hemos regresado a nuestra identidad. Ya no somos gentiles, porque un gentil es aquel que carga ídolos, y toda aquella persona en su condición de gentil no va a entrar al reino de los Hashamayim. ¿Sabe por qué? Porque en una condición de gentil no puede entrar. Primera de Corintios capítulo 12, verso 2 dice que antes, cuando éramos gentiles, se nos extraviaba y se nos cargaba como se carga a los ídolos mudos. Ahora somos israelitas a través del injerto que Mashiach Yeshua hizo a través de su sangre, como dice el libro de Efesios capítulo 2, verso 12, que antes no teníamos pactos ni promesa, porque Yahweh no hizo pacto con gentiles. Yahweh hizo pacto con Israel. Por eso Yeshua nos injertó en el olivo natural, como dice Romanos capítulo 11, verso 18. Asimismo dice Efesios capítulo 14, que Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación. Por lo tanto, somos israelitas, bíblicamente hablando y por promesa. De la única manera que vamos a heredar la promesa de Abraham es abrazando la fe en Yeshua, el judío, no el Cristo católico inventado por Roma y por Grecia, sino por aquel pacto que Yahweh hizo y lo renovó a través de su hijo Yeshua. No como muchos dicen, que agarran un texto sin un contexto para justificar para tener un pretexto. Agarran un texto sin contexto para tener un pretexto. Y muchos dicen en Juan capítulo 1, verso 11, que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero si usted lee la escritura atentamente, se va a dar cuenta que todo comenzó con los judíos, se desarrolló con los judíos y terminará con los judíos. ¿Sabe por qué? Porque en el libro de Apocalipsis capítulo 21, donde dice que la nueva Jerusalén descenderá de los Hashamayim, dice que tiene 12 puertas, y en esas 12 puertas tiene los nombres de las 12 tribus. No hay puerta para gentiles, no hay una puerta extra para gentiles. Por lo tanto, hay que abandonar el paganismo, hay que abandonar todo lo que Roma se ha inventado, hay que restaurarse y volver a nuestras raíces. De la única forma que vamos a alcanzar la promesa dada a Abraham es entrando en todos los pactos, entrando en todos los pactos. Así es que yo le invito a que usted siga escudriñando la Escritura,
porque estamos en los últimos tiempos. Verdaderamente, Yeshua viene a buscar una quejilá, una comunidad de creyentes no paganos, no desobedientes a su Torá, que no guardan domingo, sino que guardan Shabbat, que siguen los mandamientos del Eterno, que guardan las fiestas bíblicas, que no odian a su pueblo Israel. Yeshua se va a casar con Israel, no se va a casar con ninguna iglesia gentil, se va a casar con Israel. Eso es lo que Yeshua va a hacer. Por lo tanto, hay que despertar de la manipulación doctrinal y de los inventos de los apologistas y abandonar el antisemitismo cristiano, el rechazo al pueblo hebreo, el rechazo a los judíos y abrazar la misma fe que los judíos han abrazado. Han creído en el único Elohim de Israel, no en tres dioses, como declara la teología del reemplazo. Él es uno, por eso dice Deuteronomio 6:4, escucha Israel, Yahweh tu Elohim, Yahweh uno es, bendito sea el nombre de su reino eternamente y para siempre. Así es que, amado hermano, restáurese, no deje todo para última hora, porque los tiempos se van a poner difíciles y cuando mucha gente sepa que no existe rapto, se va a dar cuenta de que lo han engañado y tendrá que acudir a lo que es la Torá del Eterno. Así declara la palabra en el libro de Zacarías capítulo 8, verso 23. En aquellos días, 10 hombres de las naciones se asearán del manto de un yahudí y le dirán, vamos con ustedes porque hemos entendido que Yahweh está con ustedes. Así es que no deje todo para última hora. Aquí estamos a través de este ministerio.